Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Alejandra Morales y a continuación voy a resolver los casos que dejó para el final. Con respecto a la primera pregunta, nos pide determinar cuáles fueron los roles bajo la teoría de dominio del hecho. En este caso tenemos tres sujetos activos, que son Gertrudis, que es la esposa de Godofredo, Porfirio, que es el amante de Gertrudis, y Filiponcio, que es el chofer. Los roles que cumplen tanto Gertrudis como Filiponcio son los roles de coautoría en el delito de secuestro y de homicidio, según el artículo 23 del Código Penal. Por otro lado, Gertrudis también cumple un rol de autora directa por el delito de instigación, que está tipificado en el artículo 24 del Código Penal, y de coacción por el artículo 151 del Código Penal, ya que ella amenazó a Filiponcio que lo iba a denunciar por una acción, un presunto delito que habría cometido, el cual era algo falso. Y esto ocasiona que Filiponcio cumpla un rol de participante en el delito. En el segundo punto, hace referencia sobre los atenuantes y agravantes. Esto se encuentra regulado en el artículo 46 del Código Penal y acá podemos encontrar una lista de ellos. Con respecto a los atenuantes, en este caso se va a tener que aplicar el artículo 1, los agravantes se va a tener que aplicar el artículo 2, numeral F, y por último la M. Con respecto al concurso de delitos, sí existe en este caso y es del tipo real. Antes de mencionar o justificarlo, hay que mencionar cuáles han sido los delitos que se han cometido. Con respecto a Gertrudis, ella cometió el delito de secuestro, que está en el artículo 152 del Código Penal, el delito de parricidio, tipificado en el artículo 107 y 108, inciso 1, el delito de robo agravado, que está en el artículo 189, el delito de coacción en el artículo 151, como he mencionado anteriormente, y el delito de instigación en el artículo 24 del Código Penal. Con respecto a Porfirio, él cometió el delito de secuestro, de homicidio simple, que está en el artículo 106, y de robo agravado, que está en el artículo 189. Con lo mencionado anteriormente, el tipo de concurso de delito que se va a tener que aplicar en este caso es del tipo real. Y esto es porque un sujeto realiza varias acciones punibles que se deriva de la comisión de otras infracciones penales, y esto se encuentra regulado en el artículo 50 del Código Penal. Y esto es porque existen varios delitos. Su consecuencia jurídica bajo el artículo mencionado es que está bajo el criterio de acumulación jurídica, es decir, se va a tener que sumar todas las sentencias o todos los años que otorgan como sanción a cada uno de los delitos, pero esto no debe pasar de los 35 años. Y si alguno de estos delitos se encuentra sancionado con pena de cadena perpetua, esta se va a tener que aplicar únicamente. Sobre las variantes, en ese caso la situación de Gertrudis cambia totalmente, ya que ella ya no será considerada como una coautora de los delitos de secuestro y homicidio, sino como una cómplice secundaria. Además se va a encontrar en una situación antijurídica y ella debe informar. Con respecto a que si cuenta con responsabilidad penal o no, considero que sí tiene responsabilidad penal. Y como mencionó anteriormente, el rol que va a tener Gertrudis en estas variantes es el de cómplice secundaria. Yo como abogada, o si fuera abogada de Gertrudis, lo que le recomendaría es que confiese que fue participante, que fue cómplice de este delito, y que también, en todo caso, diga en su testimonio que pudo escuchar la conversación de Porfirio y de Filiponcio, porque puede ser que si ella colabora con las investigaciones, los peritajes, pueda hacer que su cadena, su sentencia se pueda reducir. El título o el rol que cumple acá Porfirio es de coautor en el delito de secuestro, y en el caso de homicidio él no ejerce ningún tipo de autoría, pero sí es considerado como cómplice secundario. Por otro lado, Filiponcio también presenta o también cumple un rol de coautoría por el delito de secuestro junto a Porfirio, como mencionado, y este sí es autor directo sobre el delito de homicidio. Al igual
que el anterior caso, en esta variante también se presenta un concurso de... En esta variante también existe un concurso de delito, pero a diferencia del anterior, es que este es un concurso de delito del tipo ideal. Y este se rige bajo el principio de absorción. Es decir, que solo se aplica la pena que corresponde al delito más grave y esto no puede exceder de los 35 años de la prisión o de sentencia. Y esto está dentro del artículo 50 del Código Penal. A continuación voy a resolver el caso número 2. En la primera pregunta nos dicen si es que considero que Jorge y sus amigos tienen algún tipo de responsabilidad penal. Considero que no tienen ningún tipo de responsabilidad penal porque no cometieron ningún delito. En el segundo punto, el único delito que pude encontrar es el caso de la tentativa del aborto de la menor de 15 años, que es de nombre Valentina, por parte de su pareja y de sus padres. Siguiendo con la idea, esta va a ser una tentativa inacabada porque no se llegó a ejecutar por más que se haya tenido los actos preparatorios y esto se llegó a evitar por circunstancias externas, que es en el caso que se fue la luz en la clínica. Ahora, como se sabe, el aborto es considerado un delito en el Perú y este está regulado en el artículo 115 del Código Penal. Por lo tanto, considero que si vamos a poner sujetos activos, en este caso los sujetos activos van a ser los padres de Valentina y su pareja. Y se debe recalcar que esta situación o esta tentativa se hizo con dolo. Y con respecto a los atenuantes y agravantes, considero que solo se debe aplicar el artículo 46 del Código Penal, donde están tipificados estas atenuantes y agravantes, pero el inciso 2, numeral N. Como otro punto, tenemos que Jorge cometió un error invisible porque él no lo pudo prever o no era posible preverlo y tampoco superar el error. Porque debemos ponernos en el contexto que él se encontraba en un local, en este caso la discoteca, donde se supone que solo pueden entrar mayores de edad. Además, la chica presentaba características que no eran de su edad porque aparentaba tener 20 años. Y un punto importante, como mencioné, es que se encontraba en un local donde solo pueden entrar mayores de edad. En todo caso, la responsabilidad lo tendrían los dueños del local por permitir su ingreso. Con respecto a la responsabilidad que tendrían los padres, no tendrían algún tipo de responsabilidad penal, más que todo tendrían una responsabilidad en materia civil porque ellos están obligados a asegurar a la hija o de cuidarla. Con respecto a si cumplen o si deberían tener una responsabilidad los padres de Valentina, considero que no y que más que todo sería una responsabilidad en materia civil porque ellos como padres están obligados a garantizar la seguridad de su hija. Por último, no se podría aplicar imputación objetiva porque Jorge no cometió, o mejor dicho, en primer lugar, no cometió una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor.